Muy bien, bueno, si ven la pantalla ahí, Sí, Inge. Sí, muy Inge. bien, vamos a iniciar ahora con la tercera unidad. En la tercera unidad vamos a ver una de las primeras transformaciones que hace o que hizo en su momento la electrónica de potencia, que fue la rectificación, es decir, la transformación de corriente alterna a corriente continua. Y dentro de este proceso nosotros vamos a encontrarnos dos formas de realizarlo, es decir, la rectificación no controlada y la rectificación controlada. No sé si recuerden cuando empezamos a ver esta materia, la segunda diapositiva que les presenté hace referencia a esto, a las diferentes formas eh, de transformación de energía que se pueden conseguir con la electrónica de potencia. Que de la corriente alterna pasamos a corriente continua, la segunda es de corriente continua a corriente continua o CD-CD, la tercera es de CD-AC y se cierra el ciclo con CA-CA. Entonces vamos a ver la primera en esta unidad, ya en la otra vamos a ver la 2 y la 3. Bueno, vamos a ver entonces aquí lo que es un rectificador de corriente alterna a corriente continua. Vamos a ver la definición. Dice sistema cuya función es convertir la corriente alterna en corriente continua. Esa es la función principal, ¿verdad? O mejor dicho, es la función que hacen los rectificadores. Convertir de un voltaje alterno, o sea que tiene dos polaridades, a un voltaje que solamente tenga una sola polaridad. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de este tipo de sistemas. Para empezar, el control de motores de corriente continua. Recuerden que la electrónica de potencia tiene un amplio campo de trabajo, de acción, precisamente en el control de las máquinas eléctricas. Y las primeras que se vieron favorecidas, ¿verdad?, con la electrónica de potencia fue precisamente el control de motores de corriente continua. Recuerden en la unidad 1 cuando vimos que el sistema War-Leonard, aquel que utilizaba un generador para poder controlar la velocidad de un motor de corriente continua, fue sustituido cuando aparecieron los rectificadores, ¿sí? Los rectificadores controlados. Bueno, entonces, una de las aplicaciones que tienen los rectificadores es precisamente para controlar y regular la velocidad de los motores de corriente continua. Bueno, también, ¿verdad? En las fuentes conmutadas, o sea, las fuentes conmutadas sabemos que es la conversión de CD a CD, pero estas fuentes conmutadas generalmente se alimentan de una fuente alterna. Entonces, se tiene que hacer? Pues lo que se tiene que hacer en primer lugar es convertir esa corriente alterna en corriente continua. Y esto lo hacen precisamente los rectificadores. Bueno, hay una manera, ¿verdad?, de fundir metales. Por ejemplo, en el caso del aluminio, se utilizan rectificadores para, mediante un arco eléctrico, poder eh, hacer o calentar un metal, ¿verdad? De tal manera de llevarlo a la temperatura de fusión. O de una manera más práctica, ¿verdad? Más común. Este ejemplo, ¿verdad? Lo tenemos también en la soldadura por arco eléctrico. En la soldadura por arco eléctrico lo que se hace, ¿verdad?, es fundir el metal mediante una corriente muy grande que hace que el metal se funda, o los dos metales que se fundan aparte del metal de aporte, y de esa manera se unen las dos piezas. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene los rectificadores DCA-CC. Ustedes posiblemente conozcan de soldadura, hay máquinas DCA que por lo general, ¿verdad? Las máquinas más comunes son aquellas que utilizan un transformador de potencia, es decir, un transformador que puede ser monofásico o trifásico dependiendo de la potencia de la máquina. Pero en el caso de que fuera monofásico, es decir, a 127 o a 220, va a tener un primario y un secundario. Y en el secundario, ¿verdad? Cuando decimos que es una máquina de CA es porque directamente la tierra y el portaelectrodo se conectan al secundario del transformador. Pero cuando es una máquina SD,
el secundario se conecta a un puente de diodos para que de esta manera tengamos a la salida un voltaje de corriente continua, porque es más eficiente la soldadura cuando la corriente es continua. Entonces estas son algunas de las aplicaciones que se tiene de los rectificadores de CA-ACC. Bueno, la clasificación de este tipo de sistemas de rectificadores puede hacerse de diferentes formas. En primer lugar, obedeciendo al número de fases. Hay rectificadores que pueden ser simplemente monofásicos, como son los primeros que vamos a ver más adelantito, cuya potencia, ¿verdad?, máxima está entre 5 kilowatts. Si la potencia de la carga sobrepasa este rango, entonces posiblemente tenga que utilizar un rectificador trifásico. Los rectificadores trifásicos, ¿verdad?, generan una cierta potencia, pero si queremos más podemos encontrar rectificadores polifásicos, que estos ya son rectificadores más especiales, que ya requieren de un transformador polifásico. Bueno, polifásico es cuando tenemos un mayor número de fases a 3, ¿verdad? Bueno, la otra clasificación obedece, ¿verdad?, a la forma de onda que el rectificador tiene en su salida. Hay rectificadores que solamente aprovechan la mitad del ciclo del voltaje alterno de entrada y se les llama rectificadores de media onda, y aquellos que aprovechan los dos semiciclos que pueden rectificar, ¿verdad?, ambos, se les llama rectificadores de onda completa. Y tanto en la versión monofásica como trifásica como polifásica podemos encontrar estos dos tipos, de media onda o bien de onda completa. Y la otra manera de clasificar, ¿verdad?, los rectificadores obedece a la magnitud del voltaje de salida. Es decir, hay rectificadores que pueden ser controlados y rectificadores que no son controlados. Bueno, los rectificadores controlados físicamente se implementan con tiristores, con SCRs o con algún otro tipo de tiristor. Pero ustedes saben que los SCRs o los tiristores se pueden controlar aplicando un pulso en la compuerta, un pulso de corriente en la compuerta. Y dependiendo del momento en que se aplique ese pulso de corriente en la compuerta, los tiristores pueden conducir más o menos voltaje o corriente según sea el caso. Entonces, los rectificadores controlados tienen la característica de que el voltaje a la salida se va a poder variar desde un valor mínimo hasta un valor nominal máximo, dependiendo del voltaje pico, ¿verdad?, de la alimentación. Sin embargo, tenemos otro tipo de rectificadores que son los no controlados. Estos físicamente se implementan con diodos. Y el voltaje que vamos a obtener a la salida de este tipo de rectificadores va a ser fijo, va a ser constante. ¿Por qué? Porque los diodos no se pueden controlar como los tiristores. Estos, en un momento dado, ¿verdad?, cuando el voltaje entre el ánodo y el cátodo alcanza el voltaje umbral, en ese momento se activan. Y ya se desactivan, ¿verdad?, cuando el voltaje entre sus terminales decae a cero o se invierte. Entonces, en los rectificadores implementados con diodos, vamos a tener siempre un voltaje a la salida que va a ser fijo, va a ser constante. No vamos a poder regular la magnitud. En cambio, en los rectificadores controlados, los que están implementados con tiristores, ahí sí vamos a poder controlar la magnitud del voltaje de salida desde un valor mínimo hasta un valor máximo. ¿Ok? Pues esta es la teoría, ¿verdad? La clasificación de los rectificadores. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, es decir, vamos a ver en primer lugar este tipo de rectificador, el rectificador monofásico no controlado, y vamos a ver si es de onda completa o de media onda. Antes, ¿verdad?, vamos a ver esta diapositiva para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo está. Aquí tenemos este puente, así se le llama, ¿verdad?, rectificador no controlado. ¿Por qué decimos que es no controlado? Porque el voltaje que vamos a obtener a la salida acá en la carga
va a ser un voltaje fijo. La magnitud del voltaje no se va a poder variar. En este caso también decimos que es monofásico porque le está llegando simplemente una fase. ¿Ok? Tenemos un transformador, ¿verdad? Que va a tener su primario y secundario. Y nosotros vamos a tomar como referencia el voltaje que le llega al puente. Esta disposición de estos 4 diodos en esta posición se le llama puente rectificador. Para este caso es un puente rectificador monofásico. El voltaje en el secundario se puede representar de esta forma, ya sea mediante tomando en consideración el voltaje de pico. ¿Cuál es el voltaje pico de una onda senoidal? Pues es la magnitud que hay de aquí a acá, ¿verdad? Voltaje de pico positivo y de aquí a acá voltaje de pico negativo, que es el mismo, ¿verdad? Y otra, ¿verdad?, manera de representar el voltaje en el secundario, el voltaje instantáneo, es tomando en consideración el voltaje eficaz, el voltaje Bs. Bueno, entonces el voltaje Bs multiplicado por la raíz de 2 me va a dar ¿quién? El voltaje Bm. Por decir, para el voltaje monofásico que manejamos nosotros en nuestra casa, sabemos que es el voltaje eficaz es 127. Esos 127 volts son los que nosotros tomaríamos o mediríamos, ¿verdad? Si metemos las puntas en un contacto, las puntas de un voltímetro en un contacto y lo ajustamos lo seleccionamos en CA, nos marcaría 127 volts, ¿verdad? Más o menos. Y si multiplicamos esos 127 por la raíz de 2 me va a dar el valor de Bm, que son 179.6, que es lo que hay de aquí a acá, ¿verdad? Esa señal es lo que veríamos nosotros en un osciloscopio. Si en lugar de medirlo con un voltímetro, lo medimos con un osciloscopio. Bueno, entonces, vean aquí por favor. Vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad?, este circuito para cuando el voltaje de entrada en un determinado momento es positivo o bien cuando la polaridad cambia. Pueden observar aquí, ¿verdad?, que el voltaje de entrada en el intervalo de 0 a pi, pues tenemos el semiciclo positivo, es decir, el voltaje de entrada es positivo. Y de pi a 2pi tenemos el semiciclo negativo, donde la magnitud del voltaje de entrada es positivo. Entonces, este circuito se analiza como lo hicimos con los circuitos de disparo, ¿verdad?, de la unidad 2, tomando como referencia el cruce por cero a partir de omega t igual a 0. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me voy a ir acá para no irnos acá. Es lo mismo, ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a situarnos en esta parte, que aquí lo podemos ir haciendo algunas cosas. Aquí tenemos, ¿verdad? Ya decíamos el voltaje en el secundario, el voltaje instantáneo, las formas de onda, que más adelante las vamos a analizar. ¿Por qué da esta forma de onda? ¿Por qué tenemos aquí un voltaje positivo con un voltaje negativo? Bueno, para entender el funcionamiento de este circuito, ¿verdad?, este rectificador monofásico controlado, vamos a seguir esto, ¿no? Este procedimiento es lo que ustedes van a tener o ya tienen, porque ya se lo subí ahí a su aula virtual. Y vamos a ver el análisis. Dice, sabemos que un diodo tiene polarización directa cuando el voltaje aplicado al ánodo es mayor que el voltaje aplicado al cátodo. Nosotros sabemos que para que un diodo rectificador conduzca, debemos aplicar un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo. Esa diferencia de potencial tiene que ser al menos de 0.7 volts. Si el diodo es de silicio, 0.3 volts, si el diodo es de germanio, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos va a ser de silicio. Entonces, cuando se presentan esas condiciones, dice que el voltaje positivo, ¿verdad?, se le aplica en el ánodo y el negativo en el cátodo, se dice que tiene una polarización directa. Cuando la polaridad del voltaje es inversa, es decir, que tenemos más en el cátodo y menos en el ánodo, se dice que tiene el diodo polarización inversa. Ahora bien, hemos repetido ya en varias ocasiones que en electrónica de potencia los dispositivos, ¿verdad?, utilizados para la transferencia de la energía, de la potencia, de la corriente al voltaje,
van a trabajar solamente como interruptores. Y los interruptores sabemos que solamente tienen dos estados, o bien están cerrados o van a estar abiertos. Entonces, un diodo que tiene polarización directa, vamos a considerar que está cerrado. Un diodo que tiene polarización inversa, vamos a considerar que está abierto. ¿Ok? Entonces, estas consideraciones vamos a tomar en cuenta para ir analizando el comportamiento de este circuito a medida de que el voltaje de entrada, que es el voltaje en el secundario, cambia de más a menos y luego de menos a más. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Dudas que tengan con esto? Hasta ahora no. Bueno, entonces vamos a analizar, vamos a realizar el análisis de este tipo de rectificador para el primer semiciclo, es decir, para el semiciclo positivo de 0 a pi. Ya habíamos comentado que en este semiciclo la polaridad del voltaje de entrada está por arriba del eje horizontal, por tanto la polaridad va a ser positiva, o sea, va a tener esta polaridad que está marcado aquí, que por conveniencia, ¿verdad? Aquí la voy a repetir. Observen entonces, dice, con esta polaridad de entrada, los diodos que tienen polarización directa son D1 y D2. A través de ellos fluye la corriente de la fuente hacia la carga. Mucho cuidado aquí, fíjense bien. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era la condición que para que un diodo conduzca? Habíamos comentado que para que un diodo conduzca se le debe de aplicar ¿quién? Un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje positivo negativo en el cátodo. Entonces fíjense bien, si la polaridad es positiva, me la llevo aquí, ¿a qué diodo le llega por el ánodo? Pues le llega a D1, ¿verdad? ¿Y cómo se va a comportar D1 entonces? Como un circuito, como un interruptor cerrado. Ahora bien, el menos por dónde a quién le llega en el cátodo, pues el menos le llega al cátodo del diodo D2, por tanto ese también va a estar en condiciones de conducir. Entonces la trayectoria que va a tomar la corriente en este caso sería esta, a través de D1. Por aquí no puede regresar porque el diodo D3, fíjense qué pasa con el diodo D3. No sé si lo vean. Si yo digo que aquí hay más y aquí hay menos, al diodo D3, ¿qué voltaje le está llegando? Menos por el ánodo. Y si le llega menos por el ánodo, el diodo D3 va a quedar abierto. Ahora observen acá, el diodo D4, al diodo D4, ¿qué voltaje le llega en el cátodo? Le llega un voltaje positivo. Si le llega un voltaje positivo, también tiene polarización inversa. Cuando el voltaje de entrada es positivo, es decir, más acá y menos acá, tanto D3 como D4 quedan polarizados de forma inversa. Y por eso es que acá, ¿verdad? Los estamos representando como circuitos, como interruptores abiertos. En cambio, ¿verdad? D1 y D2 quedan polarizados de manera directa y se comportan como si fueran interruptores cerrados. De tal manera que la corriente que viene de la fuente pasa a través de D1, no puede retornar por aquí porque aquí no hay una trayectoria. No le queda más remedio que pasar a través de la resistencia de carga y de ahí a través del diodo D2 para retornar nuevamente a la fuente. Acuérdense que la forma convencional en la que circula la corriente en una fuente es de más y tiene que retornar a menos para cerrar el circuito. ¿Ok? Vamos a verlo aquí con esta animación. Ahorita voy a quitar esto. Es esto que estamos viendo aquí. Fíjense bien, tenemos más aquí, más acá. Este diodo le está llegando el más por el ánodo. Este le está llegando el más por el cátodo. Entonces este está inversamente polarizado. Ahora el menos le llega acá. Este menos le llega por el cátodo a D2. Entonces tiene polarización directa. Entonces la corriente va a salir de la fuente así. Se va a ir a través de D1. Pasa hacia la carga, retorna y finalmente llega al negativo de la fuente. Esa es la misma trayectoria que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Pero acá pues ya la tenemos de una manera fija. No sé si hay alguna duda con esto
con el análisis del semiciclo positivo. No hay duda, así que Bueno, entonces, fíjense qué va a pasar. Prácticamente, ¿verdad? Ok, prácticamente, ¿verdad? Una vez que el voltaje de entrada, o sea, el voltaje que está entrando al puente, sobrepasa la barrera umbral del diodo, que es 0.7, inmediatamente empieza a conducir. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todo el voltaje que está entrando de la fuente es lo que va a llegar a dónde? A la carga, porque inmediatamente los diodos van a empezar a conducir. Sabemos que debe de haber una barrera de una diferencia de potencial de al menos de 0.7, pero pues esto prácticamente no es nada, ¿verdad? Con el voltaje de entrada, si consideramos que tenemos un voltaje de 127 volts, donde el pico sería 179.6. Entonces, los diodos van a conducir, ¿verdad? El D1 y el D2, en este caso van a conducir por parejas D1 y D2, mientras el voltaje de entrada sea positivo, la polaridad sea positiva, y esto se consigue o se tiene en el semiciclo en el intervalo de 0 a pi. ¿Ok? Pero ¿qué pasa ahora con los diodos D3 y D4 en este mismo instante? Ya dijimos, ¿verdad?, que si este se comporta como un interruptor, vemos que el voltaje de la polaridad de la fuente aquí es más. Si este fuera un interruptor, pues sería prácticamente un puente. Aquí también tendríamos más, o de cierta forma tenemos más. Entonces, ¿qué voltaje le está llegando al diodo D3? Por arriba, por el cátodo, acuérdense que está hacia arriba, le llega más, y por el ánodo le llega menos. Dicho de otra manera, ¿verdad? El voltaje que le llega a D3 es el mismo voltaje de la fuente, pero en sentido inverso. Por esta razón ustedes ven que mientras conduce el diodo D1 y D2, el voltaje en el diodo 3 y el D4, los que están polarizados en este momento de manera inversa, les va a llegar el mismo voltaje de la fuente, pero de manera inversa. Si la fuente aquí es de 179.6, aquí en un momento determinado, en el momento máximo, les va a llegar menos 179.6 volts. Es el voltaje de pico inverso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa ahora para el semiciclo negativo. Ahora vamos a analizar este semiciclo, la mitad del periodo de pi ahora a 2pi, cuando el voltaje de entrada ahora es negativo. Bueno, dice, con esta polaridad del voltaje de entrada, los diodos que tienen polarización directa, díganme cuáles son. Pues ahora tendríamos menos y más, ¿ok? Aquí ya lo tengo hecho, ¿verdad? Prácticamente, me la voy a traer de acá, permítame tantito. Aquí la vamos a pegar para que ustedes vean. Dígame por favor, si se invierte la polaridad, acuérdense que esta figura fue la que utilizamos hace un ratito, ¿eh? Pero si ahora tenemos más y tenemos menos, pero acá, ¿verdad? Aquí tenemos más y ahora acá arriba tenemos menos. ¿Qué va a pasar con los diodos? Bueno, este más, pues es lo mismo que vamos a tener aquí porque hay un puente. Y este menos, pues también es lo mismo que vamos a tener acá porque es un cable que ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí, ¿verdad? Y acá, para que tengamos en presente esto. Dígame, si le estoy aplicando más por este lado, en este punto, como pueden ver, aquí hay más. Esta polaridad positiva le llega a D3 ¿por dónde? Por el ánodo, y a D2 por el cátodo. Entonces, ¿quién va a conducir en estas condiciones? ¿O quién va a quedar polarizado directamente?
pregunto, ¿quién queda polarizado directamente? Si aquí tenemos más. ¿De 3 y de 2? No, no puede ser de dos. O sea, aquí, si aquí tengo más, fíjate bien. Si aquí hay más, el único que va a quedar polarizado en esta rama, en esta pierna que se le llama es de 3, porque le está llegando por el ánodo. Y de 2 queda polarizado inversamente. Acuérdense la figurita que mostramos hace un rato. Para que el diodo quede polarizado de manera directa, debe de llegarle, ¿verdad?, voltaje positivo por el ánodo. Si le llega un voltaje positivo por el cátodo, como es el caso en este momento de D2, quedaría polarizado inversamente. Entonces, D3 es el que queda polarizado de forma directa. Y acá en esta pierna, en esta rama, ¿quién queda polarizado directamente? ¿D1 o D4? De 4. De D4, 1. ¿verdad? Ahora, acuérdense aquí, para que quede polarizado directamente, ya sea que tenga más en el ánodo o bien menos en el cátodo. Entonces, en estas condiciones, los diodos que van a conducir van a ser, dijimos, D3 y D4. En cambio, D1 y D2 quedan polarizados de manera inversa. Y como quedan polarizados de manera inversa D1 y D2, entonces aquí los representamos como si fueran interruptores abiertos. De tal manera, ¿verdad?, que el voltaje siguiendo la polaridad positiva de la fuente saldría de aquí, llegaría acá y pasaría a través de D3. Estando aquí, ¿verdad?, no le queda otro camino más que irse a través de la resistencia de carga. Viene para acá, por aquí no puede pasar y para retornar a la fuente, ¿verdad?, tiene que pasar a través del diodo D4. Entonces, aquí lo que estamos nosotros viendo, ¿verdad?, que hay que observar lo siguiente. Independientemente de que el voltaje de la fuente cambie, observen que la corriente le va a llegar a la resistencia de carga siempre por el mismo extremo. ¿Sí pueden ver? La corriente en este momento acá, ahorita que estamos analizando el semiciclo positivo de pi a 2pi, le llegó por el extremo de arriba, el extremo superior a la resistencia de carga. Y la otra, en el otro caso, para el semiciclo de 0 a pi, también la corriente le llegó por el extremo de arriba. Entonces, como la corriente siempre le llega por el mismo extremo, por el mismo lado a la carga, entonces eso quiere decir que a la carga siempre le va a llegar una corriente con la misma polaridad. De tal manera, ¿verdad?, que el voltaje que vamos a tener a la salida ahora sería este que ya teníamos, ¿verdad?, para el semiciclo anterior, y ahora este que vamos a tener para el semiciclo negativo. Bueno, entonces, fíjense bien lo que tenemos acá. Ya una vez que nosotros analizamos esto, podemos regresarnos a la figura. En el semiciclo positivo, ¿quién condujo? Dijimos que fue D1 y D2. D3 y D4 se comportaban como interruptores abiertos porque estaban polarizados de manera inversa. Y el hecho de que estuvieran polarizados de manera inversa les iba a llegar un voltaje de la misma magnitud pero de sentido contrario. Por eso es que ven ustedes en la gráfica esto. Aquí indica que conduce D1 y D2 y el voltaje en el diodo 3 y D4 es un voltaje inverso. Pero cuando conduce el diodo D3 y D4 en el que sucedió en el semiciclo negativo, pues ahora, ¿verdad?, ¿qué pasa? El diodo D1 y D2 tienen polarización inversa y esto hace que les llegue un voltaje de signo opuesto al que está llegando acá, ¿verdad?, con a la carga, perdón. Ya para el otro semiciclo positivo, pues se repite otra vez. Ahora vuelven a conducir D1 y D2 y los que quedan de manera polarizados de manera inversa sería el diodo D3 y D4. Y así se van, ¿verdad?, alternando. Bueno, ahora bien, ¿cómo es el voltaje de salida? El voltaje de salida de este puente rectificador lo tenemos acá en color rojo. Y de acuerdo a la clasificación que teníamos, que vimos hace un momento, comentábamos que los rectificadores se pueden, ¿verdad?, clasificar de acuerdo a la forma de onda,
Habíamos dicho que era de media onda y de onda completa. Para este que acabamos de analizar, ¿de qué tipo sería? ¿De media onda o de onda completa? Pregunto de qué sería de media onda u onda completa. Onda completa. Onda completa, ¿verdad? Porque se aprovecha, ¿verdad? Tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo de la señal de entrada. Bueno, entonces, de esta manera es como funciona un rectificador monofásico tipo puente. Otra cosa que se me pasaba a decirles es lo siguiente. La magnitud que vamos a tener acá a la salida, es decir, el voltaje que vamos a tener aquí en la resistencia de carga, hagan de cuenta que ustedes agarran un voltímetro, perdón, y lo configuran en CD, en CC, y ponen la punta roja aquí y la punta negra acá, pues entonces ustedes van a sacar un voltaje promedio, ¿verdad? Que sería el promedio de esta forma de onda, ¿sí? Porque esta es una señal que veríamos en el osciloscopio. Pero un voltaje de CD viene siendo la componente promedio de una señal, ¿verdad? Periódica. Bueno, entonces vamos a ver a continuación algo, ¿verdad? Con lo cual nosotros vamos a poder determinar las ecuaciones, las fórmulas para poder medir, para poder determinar, calcular los parámetros eléctricos, tanto de entrada como salida, en este tipo de rectificadores. Apaga el micrófono, Leo. A ver, Leobardo, por ahí tienes el micrófono encendido. Se oye viciado el audio. Una disculpa ahí que no me di cuenta. Ok, sí está bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Les decía, en este paso nosotros vamos a deducir las ecuaciones de los parámetros eléctricos, tanto de entrada como de salida, más comúnmente utilizados en el análisis de este tipo de circuitos rectificadores. Entonces, este rectificador, ¿verdad? Ya hablando de manera ya un poquito más técnica, ¿cómo lo clasificaríamos? Pues sería un rectificador monofásico, porque solamente, ¿verdad?, le está entrando una fase. ¿Es controlado o no es controlado? Pues no es controlado porque a la salida tenemos un voltaje fijo y sabemos también que está implementado con diodos. ¿Y qué otra característica le podemos anexar? Pues que es de onda completa, como teníamos acá en la diapositiva. Acuérdense, la clasificación puede ser dependiendo del número de fases, a la forma de onda y a la magnitud del voltaje de salida. El que estamos viendo es monofásico, de onda completa y no controlado. Bueno, entonces vamos a ver cómo le hacemos para obtener las ecuaciones. Vamos aquí a utilizar algunas cosas que vieron ustedes en Matemáticas 4. Yo les recomiendo que para el día de mañana le echen una ojeada de eso que vieron en Mate 4. Cuando vieron análisis de Fourier, la representación en series de Fourier de funciones periódicas, ¿sí? Fourier estableció que una función periódica, ¿verdad?, que sea derivable, integrable en un determinado intervalo, se puede representar mediante una componente promedio y aparte una sumatoria de señales seno o coseno, ¿verdad?, ya sean pares o impares, a las cuales se les conoce como armónicos. Entonces, nosotros vamos a utilizar esto para poder calcular algunas de estas ecuaciones. Entonces, vamos a ver entonces el primer parámetro, que es el voltaje de salida promedio, que se representa como BCD, que es lo que veríamos nosotros o mediríamos con un voltímetro ajustado en la escala de CD. Bueno, para ello dice, vamos a utilizar la fórmula de la componente promedio de Fourier y se aplica a la forma de onda del voltaje de salida para obtener su valor promedio. O sea, dentro de una serie de Fourier, no sé si recuerden, aquí se los voy a poner.
Fourier estableció que cualquier función que fuera periódica se iba a poder representar mediante una componente promedio más una sumatoria, ¿verdad? Desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De una serie, ¿verdad? AN por el coseno de n por omega de t, ¿verdad? Más otra serie de funciones, ¿verdad? Impares. Esas funciones impares están en términos de quién? De la función seno. Entonces, Fourier estableció, ¿verdad?, que cualquier función de tipo periódica que cumpliera con ciertas características, como decíamos hace un momento, que fuera integrable en ese intervalo, que fuera diferenciable, y hay otras consideraciones que se tienen que tomar, pero en el caso nuestro esas condiciones se cumplen para el voltaje de entrada. Entonces se puede representar de esta manera, mediante una componente promedio más una sumatoria de senos y cosenos. A esto se les llama componentes armónicos. Y vamos a obtener esas componentes desde 1 hasta infinito, ¿verdad? Cuando se está representando una señal. Pero nosotros, en este caso, vamos a utilizar solamente esta parte, que es la componente promedio, porque yo quiero sacar el valor promedio, que ese es el valor que miden precisamente los voltímetros de CD. Y estableció Fourier que esa componente promedio es igual a 1 sobre t por la integral de 0 a t de la función f de t que esté yo analizando por la diferencial de t. Bueno, entonces, para nuestro caso, esto sería lo siguiente. Para nuestro caso, la componente promedio de Fourier sería BCD. Este voltaje que quiero yo determinar, ¿sí? BCD, ¿ok? Voltaje de salida promedio. Para nuestro caso, también el periodo lo vamos a poner en términos de ¿quién? En radianes. O sea, el periodo es el tiempo, ¿verdad?, que tarda en completar un ciclo completo, un ciclo, una onda periódica. Y aquí nosotros lo vamos a poner en radianes, 2pi, ¿sale? La variable con la cual vamos a trabajar nosotros va a ser omega t para trabajar en radianes. Entonces dice, también se observa que aquí, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es esto. Es decir, esta fórmula que voy a aplicar aquí, se la debo aplicar aquí a esto, que es el voltaje de salida. La forma de onda del voltaje de salida, ¿verdad?, como pueden observar, es igual a ¿quién? En este caso, de 0 a pi, es igual al voltaje de entrada, la misma forma de onda. Sin embargo, de pi a 2pi, el voltaje de salida está como invertido con respecto a la forma de onda del voltaje de entrada. Pero ya cuando nosotros tenemos práctica en esta cosa, ¿verdad?, podemos ahorrarnos mucho tiempo. Si yo quiero obtener, fíjense bien, el valor promedio de una forma de onda que se repite de manera equitativa, ¿verdad?, varias veces, pues yo puedo hacer esto, simplemente sacar el valor promedio de una área y luego multiplicarlo por ¿quién? Por el número de áreas. Esto va a ser muy útil, sobre todo cuando ya estemos trabajando con rectificadores trifásicos, porque ahí, ¿verdad?, ya no van a ser tan solo 2 áreas, serían 6 áreas. La otra manera de hacerlo es haciendo 2 integrales. Una integral que vaya de 0 a pi y otra integral que vaya de pi a 2pi. De 0 a pi pues sería esta forma de onda que coincide con esta. Y este voltaje que dijimos, ¿cuál era ese voltaje, si recuerdan? El voltaje que tenemos aquí es el voltaje de entrada, que es precisamente Bs. Y Bs lo podíamos representar en términos de ¿quién? Del voltaje de pico
o bien en términos de quién dijimos, del voltaje RMS. Entonces no importa que sea así o bien raíz de 2 por Bs. Esto que tengo de aquí a aquí es este mismo voltaje. Pero de pi a 2pi, este de aquí ya no es el mismo de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora está invertido. Entonces aquí sería una onda de qué tipo? Seno, pero invertido y desfasado. Entonces, para no complicarnos esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo veo que son dos áreas iguales, simplemente integro una, saco el valor promedio de una y la multiplico por 2. Entonces, es lo que dice aquí en este párrafo. También se observa, dice que son dos áreas iguales, que integran la forma de onda del voltaje de salida, o sea que componen, que comprenden la forma de onda del voltaje de salida. Nosotros queremos sacar el valor promedio del voltaje de salida. Por tanto, dice, para simplificar los cálculos, integramos una sola área que va a ser la de 0 a pi. Y multiplicamos por 2 porque son dos áreas iguales. Entonces, sustituyendo esto, ¿verdad? Esta fórmula, al sustituir los datos en esta fórmula que tenemos nosotros, vamos a obtener lo siguiente. Este es esto. Ya dijimos que A0 va a ser para nosotros BCD. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 1 sobre tau, el T, que es el periodo, pero ya vimos que el periodo es igual a ¿quién? De aquí a acá son 2pi. Como son dos áreas, aquí vamos a multiplicar por 2 y solamente vamos a sacar el valor promedio de una. Esta que tenemos aquí de pechito que coincide con el voltaje de entrada, que va de 0 a pi. Entonces, integramos solamente de 0 a pi. ¿Y quién está presente de 0 a pi? ¿Cómo se llama esta forma de onda? Pues se llama Bs, ¿no? Este es el voltaje de entrada. Por ahorita, ¿verdad? Para empezar le ponemos Bs. Y con respecto a quién vamos a integrar, con respecto a la variable omega t. Pero nosotros ya vimos que Bs es igual a quién, a Bm por el seno de omega t. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplificar este 2 entre 2 es igual a 1 y me quedaría simplemente 1 sobre pi. La integral sigue siendo de 0 a pi. Ahora sustituimos el valor de Bs de t, que es igual a quién, a Bm por el seno de omega t, e integramos con respecto a quién, omega t. ¿Vale? Acuérdense que cuando estamos integrando, estamos derivando, estamos transformando, ¿qué hacemos? Las constantes, como es el caso de Bm, lo sacamos fuera de la integral para que no cause ruido. De tal manera que esta ecuación nos queda simplificada de la manera siguiente. Nos quedaría Bm sobre pi y simplemente ya la integral del seno de omega t por la diferencial de omega t. Ahora por ahí quiero que para mañana traigan su formulario de integrales y resulta, ¿verdad?, que si ustedes consultan ahí su formulario de integrales, la integral del seno de x por la diferencial de x, ¿a qué es igual? A menos el coseno de x. Entonces resolvemos aquí, resolviendo esto nos quedaría así. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque ya prácticamente son las 2. Hasta aquí, ya donde sustituimos, sacamos las constantes y aquí tenemos ya la fórmula para la integral. Entonces para mañana, por favor, denle por ahí una ojeada a lo que vieron con respecto a las series de Fourier y también traigan por ahí sus formularios de integrales porque las vamos a utilizar en esta unidad para deducir las ecuaciones. ¿Sale? No sé si hay alguna duda con esto hasta ahorita. ¿Dudas? Ninguna de mi parte, Inge.